Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Forum Talks, un podcast en el que hablamos de estos 4 pilares: innovación, finanzas y economía, liderazgo y lo humano, y marketing y todo lo que tiene que ver con el mundo comercial. Recuerden que nos pueden apoyar compartiendo este podcast y siguiéndonos en todas las redes sociales. Esta es una apuesta que estamos haciendo entre el Instituto de Posgrados Forum y pues su anfitrión, quien les habla, Nicolás Bahamón, para poder hacerles llegar la universidad donde ustedes estén, que ustedes tengan la experiencia de lo que es estar en la universidad. Y pues bueno, como se han dado cuenta con las 2 últimas invitadas que hemos tenido, profes maravillosas, hemos tenido esta posibilidad de que puedas realmente vivir lo que se vive en el Instituto de Posgrados Forum contigo a través de este podcast. Y hoy le tocó el turno a la negociación, que pues desde mi punto de vista tiene que ver muchísimo con este pilar del liderazgo y lo humano, pero es algo que es una habilidad, es un skill que es transversal. Tiene que ver con pues todas las dimensiones que experimentamos en el mundo corporativo. Tiene que ver con liderazgo, sí, pero también es una cosa que se da desde lo humano, en el mundo de la innovación, en el mundo de pues las finanzas, la economía, en el mundo comercial. Entonces este skill de la negociación es algo transversal. Y el capítulo de hoy se titula ¿Con qué tipos de negociadores te encuentras en la vida? Nos hemos dado cuenta, uno de los hallazgos más importantes que hemos tenido en la universidad es precisamente cómo es una necesidad, cómo es un skill fundamental que queremos desarrollar todos, que necesitamos, que es fundamental desarrollar en el mundo corporativo, este tema de la negociación. Entonces vamos a profundizar un poquito en todo esto desde un contexto muy importante, y es pues aclarar cómo desde el punto de vista de la negociación tenemos 3 pilares que encontramos constantemente en el mundo del negociar. ¿Qué es negociar? Negociar es llegar a acuerdos. Los acuerdos es una de las cosas más humanas en la vida, y generalmente, cuando llegamos a tener una negociación, cuando llegamos a construir esos acuerdos, tenemos 3 escenarios fundamentales en los que nos encontramos con un escenario de negociación. El primero es como el contexto del miedo. ¿Cómo así? La mayoría de las personas, y esto es algo bien importante, la mayoría de las personas cuando se trata de negociar escapa, ¿sí? En la vida, cuando nos topamos con escenarios de negociación, comúnmente nos encontramos primero sin conocimiento, sin preparación, sin saber qué es lo que queremos, sin anticipación, porque pues no es una cosa que de manera fundamental nos enseñen desde que somos pequeñitos a hacer, el tema de negociar, el tema de crear acuerdos, sino que es algo tácito, es algo implícito, y es algo que genera de una manera emocional muchas veces como esta confrontación. ¿Por qué? Pues porque así somos los seres humanos. Entonces, básicamente una de las cosas que más he hablado yo de manera transversal a través de este podcast es precisamente la importancia de la dimensión emocional en la vida del ser humano, y cómo la emoción del miedo es tan popular. Entonces pues ustedes se van a dar cuenta de que la mayoría de las personas, cuando están en un escenario de negociación, lo que quieren es escapar, ¿sí? Quieren huir de esos escenarios, pero no son todos. Los que aprenden por ensayo y error de estos escenarios, como que algo te pasó en la vida y en un escenario de negociación y dijiste: ya, tengo que ser fuerte, tengo que dominar al otro. Entonces encuentras este otro escenario, este otro contexto de negociación, que es el contexto de la dominancia, que también es muy
muy conocido, no es tan clásico como el tema del que no quiere negociar, del que evita la negociación. No es tan común, no es tan popular, pero pasa. El negociador que parte de la dominancia, que parte de el querer dominar al otro, el querer tener el poder sobre el otro, el querer tener el control sobre el otro. Y bueno, ellos como que tal cual, de manera natural aprenden de sus experiencias pasadas y pues desarrollan esta capacidad que representa el dominar al otro, el querer ganarle al otro, el enfocarse en el cierre. Y son estas personas que tienen la alucinación de que en una negociación, si esta idea errada, por lo menos desde el punto de vista del mundo, de la vanguardia de lo corporativo, ese tema de ganar, de el vivo vive del bobo, es algo que está muy mandado a recoger, porque viene el tercer escenario, el tercer contexto de la negociación, que es el contexto integral. Es decir, está el escenario del miedo, está el escenario de la dominancia y está el escenario integral. ¿Y qué es lo que pasa en el escenario integral? Pues son aquellos negociadores que ya tienen realmente una experiencia posteriori de los escenarios de la negociación. Entonces lo ven como un proceso transversal en su vida, no lo ven como algo que hago con una persona, le gano y ya no vuelvo a encontrarme con esa persona, sino que realmente tienen esta creencia nuclear del gana-gana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a través de este episodio? Vamos a ver cuáles son esos tipos de negociadores que te vas a encontrar en la vida comúnmente, desde el contexto del miedo, que es la presa, ¿sí? Desde el contexto de la dominancia, que son varios, están el alfa, el arlequín, la guerrera, el vampiro, la medusa, y desde el contexto de la negociación integral, que son el genio, la sabia, el héroe y la reina. Todos estos tipos de negociadores vienen de arquetipos junguianos, pero también de varios bestsellers en el arte de la negociación, entre esos Jim Camp, Stuart Diamond, Robert Cialdini, Michael Wheeler, Chris Voss, Richard Shell, bueno, grandes gurús del mundo de la negociación que vamos a ir citando de manera transversal a través de todo este episodio. ¿Listo? Entonces acuérdense, son tres contextos: el contexto del miedo, el contexto de la dominancia y el contexto de la negociación integral. Entonces, claro, todos los que vamos a aprender de negociación queremos apuntarle a ser integrales, pero acá tienes que ser muy honesto contigo y revisar cuándo has sido este negociador que parte del miedo o que parte de la dominancia, que parte de esos dos contextos. ¿Listo? Porque también es algo que pues necesitamos aprender de nosotros mismos, aprender de qué es lo que hemos venido haciendo y sí, claro, apuntarle a mejorar siempre. Vamos a comenzar entonces por ese primer tipo, que es el tipo más común que uno se encuentra allá afuera, que es la presa. Lo que acá en Colombia comúnmente llamamos el bobo. ¿Por qué? Porque acá tenemos esta frase de argot popular que dice que el vivo vive del bobo. Entonces, cuando hablamos de el bobo, pues es la presa. Y pues acá tenemos que ser muy conscientes de que muchos de nosotros de manera evitativa hemos estado en este escenario en el que queremos escapar, queremos salir corriendo de esta confrontación, porque no somos conscientes del proceso. La presa, lo que le pasa es como, imagínenselo como un Bambi, tal cual, como que apenas algo sucede en este contexto de la negociación, lo que pasa es que quiere salir corriendo, es evitativo. Obviamente siempre se pone en situación de pérdida o siempre se pone como en este tema de querer salir corriendo del escenario, y pues es algo que definitivamente no ayuda para construir negociación. Entonces, este parte de un arquetipo junguiano. El tipo hablaba de la víctima y del huérfano. Es aquel que es vulnerable, que todo el tiempo se basa
en el temor, que tiene pocas capacidades para enfrentarse al mundo. Ese es el tema con este tipo de negociador, que todos lo hemos sido. ¿Listo? Recuerdo precisamente, eso no tiene nada que ver con tu habilidad mental, porque pues bueno, como ustedes han escuchado a través de los episodios anteriores, pues una de las cosas a las que yo me dedicaba, además de estar en el mundo de la consultoría y ser profesor de la escuela de negocios, fue pues hacer asesorías psicológicas. Y en uno de estos casos me acuerdo que me llegó el caso de una mamá que pues como que tendía a no poner su criterio frente a un conflicto que tenían su hijo adolescente y su esposo, que no se la llevaban bien. El niño creció y dejó de ser este niño como moldeable, querido por su papá, y empezó a ser rebelde, que es algo muy común en el mundo adolescente, ¿no? Y pues el problema es que el papá, con sus modos antiguos, se puso cada vez más como testarudo, intransigente, a el tema de, pues bueno, yo soy tu papá, la autoridad, el grito, la dominancia, y pues hasta que llegó un momento en el que pues el muchacho tomó la decisión de vapear en el colegio, y en el colegio se dieron cuenta, y pues esto fue la explosión que hizo que llegaran pues a mi consultorio. Y pues lo que en pocas palabras sucedió es que hubo una confrontación grandísima en esta sesión. Obviamente esto pasó hace algunos años. Estoy con la posibilidad de compartir esta información, porque esto tal cual ellos ya conocen, y pues queda en el anonimato la identidad de todas estas personas, por respeto obviamente. Y lo que sucedió fue que el papá y el hijo siguieron en conflicto. Y el tema, que es muy clásico, ustedes se van a sentir identificados con esto, es que la mamá sabía que era lo que necesitaba hacerse. Ella tenía claridad, ella sabía. Cuando hablábamos a solas con ella, yo le decía, bueno, mamá, señora, ¿usted qué cree que es lo que debe pasar? Y ella me hablaba, no, es que primero mi hijo tiene que hacer X, mi esposo tiene que hacer Y, lo que ellos tienen que hacer es dialogar, comunicarse, necesitamos abrir otros escenarios, esto no solamente es un tema del conflicto del vapeador, esto viene de mucho antes, nosotros tenemos que mejorar nuestra comunicación, mi hijo tiene que ser más responsable con muchas más cosas en la casa, y como que tenía una claridad espléndida de toda la situación. Y el problema es que no lo comunicaba. ¿Por qué? Pues porque se sentía tal cual, como que inválida en este escenario de negociación. Le daba miedo. Entonces recuerda que siempre todo lo que tiene que ver con este tipo de negociación es que te ves como presa, porque partes del miedo, no quieres tener estos escenarios de negociación, le huyes a la confrontación. Entonces, pues es algo que quiero que tengas muy en cuenta, porque precisamente en el mundo de la negociación es algo muy, muy común. Por ejemplo, una cosa que dice Chris Voss, que es el escritor del libro Never Split the Difference, dice que el miedo a la confrontación en un escenario de negociación puede llegar a la persona a adoptar una postura defensiva, lo que resulta en que se convierta en alguien pasivo y menos efectivo. Además, esto lo confirma otro libro que dice William Ury, cuando las personas, el libro se llama The Power of a Positive No, How to Say No and Still Get to Yes. El poder de un no positivo. Cómo decir que no y cómo obtener un sí. Decía el hombre, cuando las personas no se sienten seguras, acuérdate que todo esto tiene que ver con el miedo, tienden a ceder ante la presión. Y decir no puede ser difícil cuando uno teme al rechazo o a la confrontación. Esto era lo que le pasaba constantemente en este escenario
a la mamá, en este caso, desde el miedo no tenía esta posibilidad. Eventualmente pudimos transformar esto, se empoderó, se llenó de valentía y pues dejó a cada uno de los miembros de su familia en su lugar y logramos como un proceso exitoso con esta familia. El siguiente tipo de negociador es alguien muy común. Lo vemos afuera, que ya no partimos del escenario del miedo, sino ya vamos al contexto de la dominancia, acuérdense, ¿listo? Son tres: el miedo, la dominancia y la negociación integral. Acá empezamos a hablar en el contexto de la dominancia, el primer tipo de negociador, que es el negociador alfa, ¿listo? El negociador alfa, que es que pues vemos con su capacidad de negociar como natural, como que se le ve por el tema físico, más allá de que tenga una cualidad argumentativa, lo que tiene es una capacidad innata de dominar a su gente, así de sencillo. Entonces ese es un liderazgo instintivo y natural. Es muy fácil de identificar dentro de un grupo de personas porque pues precisamente como es algo tan natural, como es algo tan mamífero, de hecho de manera natural lo eligen en su comunidad. Es fuerte no solamente en términos físicos, en términos mentales, psicológicos, emocionales, y pues sus negociaciones son generalmente motivadas en el temor. Este es un negociador que se enchufa muchísimo con el anterior, el que hablábamos antes, ¿no? El tema la presa se enchufa bastante con el negociador alfa. ¿En qué sentido? Pues que el alfa va a constantemente buscar gente que pueda dominar en su vida. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la parte negativa de este negociador? Que su liderazgo no es duradero. Que, como lo habíamos dicho al principio, y es algo que va a suceder con todos los tipos de negociadores que entran dentro de este mundo de la negociación dominante, sus negociaciones no son duraderas, no son relaciones de negociación que mantienen a largo plazo. ¿Listo? Y eso, bueno, de hecho me acuerdo de un caso muy particular que comencé una consultoría ya hace varios años, hace más de 10 años, comencé una consultoría en una empresa de tecnología financiera que se dedicaba a hacer transacciones en línea y a través de datáfonos para todos los bancos. Y resulta que en producción había un ser de estos, un ingeniero, de hecho era el tipo más alto, más grande, más corpulento, y tenía una manera de hacer las cosas. Y el problema con este ingeniero es que tenía un séquito de seguidores constante en el grupo, y pues había un problema de cultura del ambiente del área de producción, y es que se hablaba de favoritismos en los corrillos, en los corredores, de que el tipo no contaba con todo el equipo, no contaba con toda la gente, sino que tenía sus favoritos y que solucionaba las cosas como a los gritos, como a las patadas. Había un ambiente tóxico en donde solamente funcionaba el tema de la dominación, y bueno, tal cual, como si fueran escenarios muy mamíferos. ¿Cuál era el problema? Que el tipo constantemente estaba estresado y estaba cansado. O sea, fíjate que esto no solamente es un tema en términos de negociación que le causa daños a la negociación per se, sino también al negociador, que la gente cree que si yo soy alfa, entonces todos me van a hacer caso. Pero resulta que no solamente te van a hacer caso, únicamente se te van a hacer caso en el momento en el que tú estés ahí. Cuando ya te vas, ya la gente deja de seguirte, ¿sí? Ya la gente deja de buscarte. ¿Por qué? Pues porque no tienes argumentos cuando eres alfa, simplemente partes de la negociación, tal cual como lo dice, bueno, este es un libro maravilloso, se llama The Art of Negotiation, el arte de la negociación, cómo
mejorar los agreements en un mundo caótico, cómo mejorar las negociaciones y los acuerdos en un mundo caótico, de Michael Wheeler. El tipo habla de cómo los alfa pueden obtener tal cual resultados inmediatos, pero sus tácticas no son sostenibles, precisamente porque tienden a dañar relaciones. Y es esto de lo que estamos hablando puntualmente acá. Precisamente como son situaciones, como son dinámicas sociales tan chocantes, tienden a ser tóxicas, tienden a ser emocionalmente costosas para el equipo, y lo que hacen es que no son duraderas. El problema es que son muy, muy comunes estos negociadores. ¿Listo? De hecho, también lo dice Chris Voss en su libro Never Split the Difference. Aunque los negociadores alfa pueden intimidar y obtener lo que quieren, sus métodos pueden llevar a resentimientos y a la falta de colaboración futura. Acuérdate, esa palabra clave acá es resentimientos. ¿Por qué? Porque parte precisamente de el tema emocional. Cuando hablamos de lo que tú me hiciste antes, es algo que yo siento. ¿Por qué? Pues porque antes estuviste dominándome. ¿Listo? Y ese es el problema de los negociadores alfa. Recuerda que acá estamos entendiendo no solamente el tipo de negociador, sino cómo tenemos que trascenderlo en el momento en el que hemos sido este tipo de negociadores. ¿Listo? Seguimos con uno que es muy común hoy en día, que es el tipo de negociador arlequín, el comodín. ¿Listo? Es un negociador que se usa en escenarios como tal cual, como un comodín. ¿Listo? Que funciona como para distraer. ¿Listo? Este negociador es un comunicador nato. Es encantador. El problema es que no tiene convicción en su papel negociador. Es decir, no puede llegar a una última palabra. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque es un distractor. Lo que es su objetivo, su propósito más que su objetivo, porque muchas veces ni siquiera saben que eso es lo que hacen, es que son distractores, dilatan los procesos de negociación. Entonces, ¿qué es lo que generan? Pues distracción, pero no solamente eso, sino también sensacionalismo y controversia. Es decir, son tipos que en el momento de la negociación, de lo que es importante para las dos partes, sale con un tema como un chivo expiatorio, como una distracción tal cual, y distrae a las dos partes. Entonces dilata lo que se necesita conseguir, que muchas veces, ojo con esto, porque lo vamos a ver constantemente en escenarios, por ejemplo, como la política. Acá estamos hablando de temas ya un poco densos y controversiales. Es lo que más sucede. Son personajes que están ahí para hablar de cosas, de distraer de cosas que nos alejan de lo nuclear y lo importante. Entonces el chismecito del personaje o el familiar del presidente o el familiar del ministro o del mismo presidente o del X o Y que está como en los tabloides, en los titulares, y distraen de lo que realmente es importante. Entonces fíjate que este arquetipo de negociación funciona no solamente en estos momentos humanos, sino también como mecanismo cultural para alejarnos de estas situaciones. ¿Listo? Bueno, y acá pues precisamente una de las cosas más importantes que quiero que tengas en cuenta es que este tipo de negociador, el arlequín, muchas veces ni siquiera sabe que está haciendo un arlequín. ¿Sí? De hecho me pasó en una consultoría, en un proceso de coaching que estaba haciendo con un personaje que trabajaba en un concesionario, que era responsable de sacar todas las matrículas del concesionario. Me hablaba de cómo pues estaba perdiendo cada vez más credibilidad en su trabajo y cómo los clientes lo veían como fastidioso, como que no querían hablar con él. Y específicamente tenía que ver con cómo a él lo estaban utilizando precisamente porque como su manera
de funcionar en la negociación era que él dilataba los procesos de matrículas de parte del concesionario y el Ministerio de Transporte y entonces esta relación triádica, ¿no? Entonces estaba el concesionario, todo lo que tiene que ver con la matrícula en el gobierno y todo lo que tiene que ver con el comprador, ¿listo? Y muchas veces el vendedor, cuando tenía una situación específica con el comprador que necesitaba llegar a dilatarlo, entonces ponía al comodín, pues que era este responsable de las matrículas, y el tipo no era muy querido. Entonces, ¿qué era lo que le estaba trayendo esto? Pues quejas constantes de los clientes, y el problema es que él, absolutamente todo lo que hacía estaba enfocado en su trabajo, que era todo el proceso de sacar matrículas. Pero dentro del escenario de la compra y venta de los carros, lo usaban los vendedores, ¿sí? Que era un tema tóxico ahí que él no se dio cuenta, sino que hasta que tuvimos este hallazgo a través del proceso de coaching, que a él lo ponían ahí cuando tenían que dilatar un tema de una entrega o un tema de un tiempo del carro o cumplir. Ustedes saben que cuando hablamos de concesionarios, los vendedores a veces tienen que cumplir con sus metas de manera mensual. Entonces a veces prefieren meter algunas ventas en el mes anterior o en el mes que viene, y así sucesivamente. Eso fue lo que descubrimos con este proceso de coaching, y lo que pasó es que él era completamente inconsciente de esto, no lo sabía, pero era el arlequín, lo estaban poniendo ahí como usted distraiga, no lo sabía, imagínate. Bueno, este arquetipo viene del bufón, del trickster, que es algo que habla Jung, y precisamente como se los decía, no está enfocado en la negociación, sino está enfocado en dilatar. ¿Listo? De hecho, Jim Camp, en su libro Start with No, empieza por el no. The negotiation tools that the pros don't want you to know. Las herramientas de negociación que los profesionales no quieren que tú sepas. Dice específicamente: algunos negociadores son maestros en dilatar el proceso, utilizando su encanto para desviar la atención de los puntos críticos. ¿Listo? Igual que Robert Cialdini, que habla de este libro maravilloso que se los recomiendo, es La psicología de la persuasión. Dice que la tendencia a usar el sensacionalismo puede confundir a los demás y hacer que se pierda de vista el objetivo real. ¿Listo? Tiene que ver muchísimo con esto que estábamos hablando, sobre todo al principio de este fenómeno político. ¡Listo! Entonces ya vamos 3. La presa, que parte del miedo; el alfa, que parte de la dominancia; el arlequín, que también funciona en este contexto dominante. Y ahora vamos a pasar al arquetipo de la guerrera, que es una trabajadora incansable. Entonces tú dirás, pero la guerrera no me suena tan mal, Nico. Bueno, ya vamos a ver por qué entra dentro de este contexto de la negociación dominante. ¿Listo? Su creencia más nuclear como guerrera es: yo lo hago, yo puedo hacerlo. ¿Listo? Yo lo hago sola. Su misión más importante es la de, ojo con esto, tener el control de la situación. Se deja siempre en posición de servidora. Está presta a luchar en el escenario de la negociación. Es decir, ella se pone al frente como carne de cañón. Y el problema es que esa misma posición hace que olvide el bien mayor en el espacio de la negociación, que es el tema del gana-gana. Por 2 razones. La primera es que muchas veces la guerrera se olvida de sí misma. Y la segunda es que todo el tiempo está de afán, y por su necesidad de controlar se le olvida el tema de esa visión a largo plazo, de ver las cosas a largo plazo. ¿Listo? Obviamente este arquetipo tiene su conexión con el tema del héroe en el mundo junguiano, que cuando tú estudias los arquetipos junguianos te das cuenta de que el héroe no tiene tiempo de nada, no tiene tiempo de la reflexión, y eso es algo que quiero que te des cuenta que sucede mucho con la guerrera. La guerrera todo el tiempo está haciendo y no para ver si lo que está haciendo funciona realmente. ¿Listo?
De hecho, me acuerdo mucho de un caso en particular y es de una directora en un área de talento humano de una empresa grande, minera, de siderúrgica. Esta mujer muy capaz, que tenía todo el conocimiento del área, era la que más tenía experiencia en el área. Eh, Todo el tiempo estaba metida en todos los escenarios, en todos los procesos del área, y en todos los escenarios de negociación ella daba respuesta. Y precisamente por esa misma razón, en el momento en el que hubo la posibilidad de un ascenso, la dejaron relegada. Ustedes me imagino que están infiriendo el por qué. Pues porque era una persona tan importante para ese escenario, tenía que seguir ahí, que no la dejaron ascender, ¿sí? ¿Y cuál fue el problema? Que ella, en su afán de todo el tiempo servir y todo el tiempo hacer las cosas, ella ahí al frente no vio qué era lo que estaba pasando y no supo jugar este movimiento en el juego corporativo, sino que se concentró más en el tema de solucionar cosas y esperó que de manera como natural y lógica se le diera eventualmente el ascenso, cuando no, de manera estratégica decidieron más arriba pues poner a alguien más, que acá pues podemos hablar de que esto está bien, está mal, pero al final es lo que pasa en el mundo corporativo y lo que necesitamos es que seas consciente de qué está pasando contigo, más allá de decir esto está bien, esto es malo, esto es bueno, sino de cómo te puedes armar tú de herramientas, de conocimiento y sobre todo de conciencia de lo que está pasando contigo para poder anticipar lo que va a suceder o no, listo, en esta situación. Eso es algo muy controversial, que yo te lo tengo que decir, que de una u otra manera, en el escenario en el que yo, como guerrera, en un lugar de estos, no soy consciente de que estoy haciendo cosas para una compañía que desde su dirección, el dueño o el vicepresidente o el presidente me va a ver como, no, como ficha de ajedrez, todavía te quedas ahí porque necesito que me defiendas estos procesos o que me defiendas este control o que me estés ahí para hacer lo que siempre has hecho, pues está en todo su derecho, el que está arriba, el que está al mando. Pero también yo, como guerrera, tengo todo el derecho a conocer eso que está pasando. ¿Listo? Para tomar decisiones, para saber si sigo siendo o no, como dice Stuart Diamond en este tema de Getting More, en este libro, obteniendo más. Cómo puedes negociar para tener éxito en el trabajo y en la vida. Este tipo de negociador, con su enfoque incansable en tener todo bajo control, puede ser un activo valioso, súper valioso para la compañía. Pero debe recordar que ganar a largo plazo requiere más que solo esfuerzo. A eso es de lo que estamos hablando acá. Tal vez el estar mucho tiempo en ser guerrera no te permite ser estratega también, simplemente porque estás ahí en el qué hacer, en el doing, hacer, en esta compulsión. También lo dice Michael Wheeler en El arte de la negociación. Esta guerrera es admirable por su perseverancia, pero en su afán por controlar cada aspecto, a menudo pasa por alto oportunidades de colaboración. Uy, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como la guerrera tiene esta creencia, yo lo puedo hacer. Muchas veces peca por no soltar, por no delegar. ¿Listo? Entonces eso quiero que lo tengas muy en cuenta para cuando te encuentras con estos tipos de negociadores o cuando eres este tipo de negociador. ¿Listo? Seguimos con el vampiro. El tipo de negociador vampiro, que es a diferencia del alfa, es un maestro de la argumentación. Es muy bueno echando carreta. Este tipo se cree intelectualmente superior y muchas veces lo es, o por lo menos se muestra de esa manera. ¿Por qué? Pues porque se muestra, porque pues no entiende el gana-gana,
¿sí? Ese es el problema, que acá estamos en el contexto de la dominancia. Alguien de alguna parte de la negociación es el que tiene que ganar para estos tipos. Y pues obviamente eso hace que desproteja y abandone a su equipo, sino que simplemente como vampiro. ¿Por qué se le llama vampiro? Porque chupa para él, ¿sí me entiende? O sea, como que siempre tiene una agenda escondida. Como usted, acuérdese de las películas de los vampiros. ¿De qué se trata? Pues de un tipo que le chupa la sangre y que le enreda la cabeza. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces ya no te chupa la sangre, sino que te chupa la energía, o que simplemente está agarrando lo mejor para él sin dar nada a cambio. ¿Listo? Y te confunde. Eso significa que, en serio, es una persona que esconde su agenda y generalmente enreda al contrario. Listo, también se da muchísimo en el contexto político, ¿sí o no? Los, ¿cómo se llama? Demagogos. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo esto se da constantemente en los escenarios de negociación. ¿Cuál es el problema del vampiro? Recuerden que acá no solamente estamos hablando de si el problema es si el vampiro es un problema para los demás, sino cómo el vampiro es un problema para sí mismo. El vampiro tiene un problema nuclear, y es que es débil. Como es egoísta y como constantemente se alimenta de los demás, entonces termina siendo débil, no tiene estamina. Entonces pasa lo mismo que pasa con el negociador alfa, que puede que gane hoy, pero mañana ya no va a tener energía para seguir en el mundo laboral, corporativo y sobre todo en el mundo de la negociación. Ya no le van a creer. Sí, ¿por qué? Pues porque va a tener poca energía, y por los escenarios pasados, definitivamente. Entonces, ten muy en cuenta que este el negociador chupa sangre, el vampiro, no te lo quieres encontrar, y mucho menos lo quieres ser en los escenarios de negociación. ¿Listo? Este viene de la sombra de la que hablaba Jung. Carl Jung hablaba de el arquetipo de la sombra, que representa los aspectos oscuros, lo que no se quiere ver. ¿Listo? Entonces tiene que ver mucho con manipulación, con egoísmo, con la destrucción, con la falta de claridad, con el tema inmoral. ¿Listo? Entonces, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con ser vampiro es gravísimo en el escenario de la negociación. Tú terminas metido en algo que no quieres cuando negocias con un vampiro. Entonces, identifícalo claramente desde el principio. Por ejemplo, pasa mucho en las relaciones de pareja. El tema de, como dicen coloquialmente, uno sabe con quién se casa, pero no de quién se divorcia. Específicamente a esto es a lo que nos referimos con los escenarios de negociación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, por ejemplo, vi un caso desde mi trabajo de una persona que toda la vida fue muy complaciente con su pareja. Toda la vida le daba, entre comillas, le daba todo lo que esa otra persona quería, pero la mantenía constantemente como un letargo, como que esa persona sabía que no quería estar ahí, pero se mantenía ahí precisamente porque seguía siendo manipulada por todo lo que la otra persona, la que se mantenía como vampiro, le ofrecía, la manipulaba, hasta que se dejó ver en el momento en el que hubo un divorcio. Ahí la dejó, a la otra persona la dejó en la calle, sin absolutamente nada. ¿Listo? Y pues precisamente aquí es donde empezamos a darnos cuenta de la naturaleza de este tipo de negociación. ¿Listo? Lo que dice Stuart Diamond con respecto a estos negociadores es que se considera constantemente, a veces, esta persona más inteligente que los demás, pero oculta lo que realmente está pasando, y es que es dependiente de los otros. ¿Listo? Entonces por eso tapa la agenda, y por eso lo lleva a estancar el proceso de negociación. ¿Por qué? Pues porque constantemente genera desconfianza. ¿Qué dice Chris Voss? Never split the difference. Dice, el vampiro confía en su capacidad de confundir y manipular,
pero su falta de claridad y agenda oculta a menudo lo dejan atrapado en un proceso interminable de negociación. Este es el tema, te deja como en una nube gris constante en donde no se llega a ningún tema. No hay un sí ni un no, sino de pronto, ahí veremos. ¿Listo? ¿Qué dice Leigh Thompson, que escribió el libro La mente y el corazón del negociador? The Mind and Heart of the Negotiator. El negociador que es así tiende a ver la negociación como una competencia mental, intelectual, pero siempre se va a ver una actitud manipuladora y egoísta. Por eso va a tener problemas para construir alianzas estratégicas. Recuerda, estos tipos de negociadores son tal cual contraproducentes incluso para ellos mismos. No ven un poquito más allá de su simple agenda egoísta, que es lo que pasa con nuestra siguiente negociadora, que es la medusa. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el arquetipo de la medusa? ¿Cómo es el tipo de negociadora medusa? Es una persona elegante y calculadora. Este arquetipo tiende a la manipulación y control sobre el otro. Tiene claro que su arma más importante es la seducción y tiende a lograr petrificar al contrario en el escenario de la negociación. Ojo, porque la medusa no es seguidora de nadie, no cree en nadie, no es confiable, puede ser desleal, es traicionera. ¿Por qué? Pues porque, como su nombre lo indica, medusa es una persona que petrifica, y petrifica porque anda todo el tiempo en rencor, ¿sí? Entonces solamente piensa en ella misma. Ese es el problema, ¿listo? Cuando hablamos de Jung, con este vale la pena, con todos vale la pena ir a lo profundo de qué es lo que representa cada uno de estos tipos. Sin embargo, cuando hablamos de la medusa, hablamos de temas que son bastante simbólicos, porque cuando hablamos de cuál es el origen de la medusa, por ejemplo, desde el punto de vista mitológico, la medusa no era mala. A la medusa le hicieron daño y desde ahí se convirtió en este ser completamente resentido, rencoroso, que lo que hacía era ver al resto del mundo como aquel personaje que le hizo daño, que creo que fue Zeus, no sé. Pero sí, tal cual. La medusa es una de las gorgonas que petrifica al otro, que lo que quiere es controlarlo, que ni ra ni presta el hacha, no te deja hacer absolutamente nada. Es constantemente controlador, es constantemente manipulador, es constantemente seductor. ¿Listo? Entonces ten muy en cuenta esto, porque constantemente nos encontramos con personas con las que uno se siente como que no puede hacer nada. Fíjate que está muy conectada este símbolo de medusa, este tipo de negociación, de negociadora, con el vampiro, ¿sí? Precisamente, tiene mucho que ver. Pero son diferentes en este sentido, y es que aquí el arma de seducción es fuerte y va más allá de solamente el tema intelectual. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque la medusa tiende a usar ese poder emocional y ese poder físico para controlar las conversaciones, para interrumpir constantemente. Es constantemente tóxico y manipulador emocional. Esto lo dice Kerry Patterson en su libro Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High. Listo, ahí tienes que darte cuenta de cómo cuando te encuentras con este tipo de negociador hay que, protegerse. ¿Listo? Dice William Ury: hay algunos tipos de negociadores que manipulan el flujo de la negociación al apelar precisamente a las emociones de su oponente. Exactamente lo mismo que estamos hablando acá. Su falta de sinceridad y el deseo por controlar a menudo bloquea cualquier posibilidad de resolución genuina en un escenario de negociación. Listo. Acá volvemos a lo mismo. Quiero que te des cuenta de cómo el problema real de esto que estamos hablando acá es que
el ser, o sea, el encontrarse con estos negociadores de por sí ya es negativo. Pero el ser estos negociadores, obviamente, no te va a traer nada bueno, porque al principio vas a tener esta alucinación de ganancia, pero te quedas en este rótulo, primero, y segundo, no te liberas, no necesitas del otro precisamente para seguir. Muy diferente de cuando nos vamos del escenario de la dominancia al escenario de la negociación integral. ¿Listo? La negociación integral, que es precisamente en donde están el genio, la sabia, el héroe y la reina. Y vamos a hablar de cada uno de estos, de estos arquetipos, precisamente porque son fenomenales y es a lo que le debemos apuntar en el escenario de la negociación. Ser genio, por ejemplo, significa, cuando eres genio, que vas a tener esta capacidad integradora y visionaria. Es decir, vas a ir más allá. No te quedas solamente con lo que está pasando, sino con lo que va a pasar. Eso es lo que representa el tema visionario. No solamente negocias por hoy, sino negocias por lo que viene. Es un tipo integrador. Se pone en todos los zapatos. Es decir, acuérdate de la teoría de los sombreros. Cuando te pones un sombrero para ponerte perspectivas, se pone todos los sombreros y tiende precisamente a tener claridad en todos los escenarios de la negociación. Piensa en cada uno de los miembros. No está de afán, sino que tiene este pensamiento lateral. Mira qué es lo que sucede con cada uno de los miembros en el momento de la negociación. ¿Listo? Yo lo relaciono mucho con... En la vida real hay muchos casos, pero prefiero el tema ficción porque pues no es controversial. ¿Te acuerdas de los X-Men? El profesor X. El profesor X precisamente tenía esta habilidad negociativa. O sea, si te acuerdas, el profesor X no solamente hablaba con el equipo de los X-Men, que era pues su equipo, sino también con la gente de Magneto. Era amigo de Magneto y estaba constantemente integrando todo lo que tenía que ver con esto. Entonces es por eso genio, porque se pone en los zapatos de todo el mundo. Ojo, porque no significa que este tipo de negociador sea perfecto. Claro que sí tiene sus contras, sus debilidades, y una de esas, como la única debilidad que yo le veo al genio, es que le falta ejecución, ¿sí? O sea, como asesor, como consultor es genial, ¿listo? Pero ese tema de ejecutar se le dificulta. Entonces muchas veces pues te vas a encontrar con personas que son así, que definitivamente son genios, pero que uno dice, bueno, ¿y tú qué sabes tanto que has obtenido? ¿Sí? ¿Qué has logrado? Entonces, bueno, por eso es que es tan importante ser integrales, ¿no? No solamente comprarte uno de esos arquetipos. Yo me considero a mí, o sea, yo me quiero pensar a mí mismo como uno de estos, porque de hecho es una de las sombras que tengo, como el tema de la ejecución. Muy bueno en consultoría, muy bueno asesorando, pero muchas de mis sombras que he tenido a través de mis años es el tema de hacer o sea, hacer las cosas, el tema de ejecutar. Pongo ideas bonitas y pues bueno, creo que es importante, ¿no? También relacionarse en los anteriores. Muchas veces también fui alfa y muchas veces fui vampiro. No solamente he sido genio en la vida. Definitivamente eso es algo que hay que aclarar, ¿no? Con Jung se relaciona mucho con el mago. ¿Listo? Pues ahí está. Gandalf también es uno que... acuérdense que Gandalf sí en las películas es un tipo que constantemente está como acompañando a los que tienen que hacer las cosas, que son Frodo y Aragorn, pero Gandalf tiene mucho más poder. Entonces ahí es donde quiero que te des cuenta que sí tiene que ver con este tema de la no ejecución. ¿Listo?
Pero son tipos sabios. Los genios tienen claridad, tienen este pensamiento lateral, son muy capaces en ese sentido. ¿Listo? ¿Qué dice Jim Camp? Empieza con el no, start with no. La negociación, las herramientas de negociación que los profesionales no quieren que tú sepas. Ok. Ojo, porque este negociador no se deja guiar por las emociones o por las presiones de la negociación. Su capacidad de anticipar y manejar los posibles escenarios le da una ventaja clara al centrarse siempre en lo que se puede lograr en lugar de lo que se desea. Entonces, fíjate que tiene que ver muchísimo con trascender este contexto de la dominancia, en donde uno tiene la sensación alucinada de gané. No, el genio siempre piensa en el gana-gana y va más allá, trasciende el tema de lo emocional. ¿Qué dice Robert B. Cialdini, que es el de la psicología de la persuasión? Dice que hay un tipo de negociador que utiliza su entendimiento profundo de la persuasión y los principios psicológicos para construir puentes entre las partes. Sabe que la reciprocidad y la consistencia son claves para lograr acuerdos en los que todos ganan. Maravilloso. Si te das cuenta, tiene que ver con todo esto que hemos hablado. Y bueno, William Ury, Getting Past No, Negotiating in Difficult Situations, dice: siempre este personaje busca alternativas creativas. Cuando se enfrenta a un no, es un experto en mantener la calma bajo presión y encontrar formas de avanzar cuando otros ven obstáculos. Ahí vi tal cual al profesor X, un tipo muy paciente que no se deja llevar por sus emociones. Muy bien, sigamos con la sabia. La sabia, que es un arquetipo sensacional, que tal cual es un arquetipo femenino. Habla específicamente de cómo hay, ojo, creatividad y cuidado, que son dos ingredientes fundamentalmente, simbólicamente femeninos. Entonces, cuando te encuentras con un tipo de negociador, no necesariamente tiene que ver con un género, si es mujer u hombre, no. Hay mucha gente que es sabio, ¿sí? Pero acá estamos identificando a el tipo desde el punto de vista de lo arquetípico, y es la sabia la que es inspiradora y cautivante y siempre da opciones creativas frente al escenario de la negociación. Tiende al cuidado de todas las partes y todas las personas. Ojo, porque la sabia es excelente administradora de los recursos. ¿Listo? Ojo, porque acá estamos entendiendo precisamente de dónde viene este tipo, con todas estas cualidades tal cual que vienen del arquetipo junguiano del ánima. ¿Ánima o animus? Animus es masculino y animus es masculino. Ánima es femenino. Entonces, Jung, que es el que comenzó con toda esta teoría de los arquetipos, hablaba específicamente de cómo todos los seres humanos tenemos en un momento en el árbol de nuestra identidad la posibilidad de construir herramientas o adoptar, ¿cómo se llama eso? Principios, valores que tienen que ver con cada uno de los dos géneros. Entonces acá estamos hablando de cómo tal cual, la sabiduría tiene que ver con esto, la creatividad tiene que ver con esto, el cuidado tiene que ver con lo femenino, la administración tiene que ver con lo femenino. Lo he dicho muchas veces y es algo que todavía está muy como debajo de una piedra. Esto es algo que ya toca destapar y empezar a hablar, porque son cualidades fundamentales que tienen que ver con este equilibrio. ¿Listo? Es maravillosa esta teoría porque explora precisamente esta naturaleza humana que muchas veces habíamos dejado como en el punto ciego, como que teníamos esta concepción ortodoxa de que todo esto era masculino. La creatividad, la sabiduría, la administración, eso es completamente falso, y que le relegábamos solamente el tema de la maternidad y el cuidado a las mujeres. También es completamente falso. Por eso es que hay que pasarse un ratico en todo este tema de la filosofía,
con todo este tema de la psicología y de la simbología, para entender también cómo en el mundo corporativo podemos tener estos equilibrios, ¿no? Ahora, quiero que tengas muy en cuenta que cuando hablamos de la savia, hablamos de alguien que tiene tal cual esta sabiduría, le permite llegar a que cuando las situaciones están como están, o sea que hay claridad de todo y no se puede hacer nada diferente, la savia lo que hace es transformar esa realidad y no se queda con la realidad, sino que crea una realidad nueva. ¿Listo? También es una persona que no se deja arrastrar por las emociones, que no domina, que a veces tiende precisamente por ese tema del cuidado a controlar al otro, pero siempre es por buscar el bienestar común. Que dice Chris Voss, por ejemplo, que dice Never Split the Difference, en su libro Never Split the Difference, dice: el sabio se enfoca, bueno, en este caso vamos a decir, la sabia se enfoca en mantener el control emocional durante las negociaciones. Sabe cómo crear opciones que satisfacen a ambas partes, enfocándose siempre en el resultado a largo plazo y en el bienestar general. Tal cual, muy conectado con lo que estamos haciendo, con lo que estamos contando acá. Y dice Lake Thompson en su libro The Mind and Heart of the Negotiator, me encanta ese libro. La sabia combina su intuición emocional con un enfoque estructurado, identificando los intereses subyacentes de cada parte. Su objetivo es siempre generar opciones que cuiden de todos y promuevan una negociación armónica. Esa es una palabra fundamental también para la sabia y es armonía. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir con héroe. ¿Listo? El tipo de negociador héroe, que es congruente y tiene una visión convergente a futuro. Esto es algo muy importante porque si te acuerdas, cuando hablábamos del genio, hablábamos de si el tipo es visionario, pero ve todas las posibilidades. Mientras que el héroe es visionario, pero es visionario convergente, es decir, es terco. ¿Sí? O sea, solamente ve un resultado y es enfocado y le gusta ese tema de tener esa visión a largo plazo. Y es sensacional. ¿Por qué? Porque es un arquetipo que todo el tiempo está en este tema de lograr. Entonces se enfoca mucho en el costo-beneficio. Entonces, ¿a dónde tengo que llegar? A donde tengo que llegar es a donde vamos todos. Y todos vamos en el mismo barco. Y todos vamos al mismo sitio. Todos, o sea, la gran diferencia con los que hablábamos en la dominancia es que el héroe siempre propende a la libertad y propende a la unión. O sea, como que vamos todos. Todos vamos para allá. Por eso es heroico. ¿Listo? Porque todos como que siguen al hombre, muy diferente del alfa, que al alfa uno le tiene miedo, al héroe uno lo admira. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque su valor más importante es la libertad. ¿Listo? Y pues este valor precisamente hace que pueda obtener la confianza a largo plazo de todos sus adeptos, de todos sus seguidores. Obviamente este tiene su propio arquetipo junguiano que también se llama el héroe, ¿listo? Que piensa tal cual en el bienestar mayor, ¿listo? De esto tengo el caso de un socio que tuve hace unos años, que por ahí todavía estamos charlando y dando lora, de pronto lo traigo el próximo año. Es un polaco, se llama Mateusz Grzesiak, que en su época cuando logramos lo que logramos hace unos años, el tipo era con una visión gigantesca. Hicimos unos eventos maravillosos, gigantescos, que si no hubiera sido por él, tal cual, no lo hubiéramos visto tan posibles con la gente con la que estaba trabajando en esa época. Y logró expandirse como un polaco. O sea, sí, tal cual comenzó por México, pero empezó a trabajar en toda Latinoamérica, precisamente por esta visión clara. Yo quiero llegar y abrir esa plaza. Me acuerdo mucho de él como ese socio, ¿no? Bueno, ¿qué dice Robert Cialdini, que es el escritor de este libro, La influencia, la psicología de la persuasión?
dice que el héroe comprende el poder de la consistencia y la congruencia. Ojo con esa palabra. Congruencia es fundamental. Su capacidad para alinear sus acciones con sus valores lo hace alguien en quien la gente puede confiar a largo plazo, consolidando su papel de defensor de los intereses comunes. Tal cual, es lo que estamos hablando. ¿Qué dice William Ury? Getting past no. Pasando el no. Negociando la negociación en situaciones difíciles. El héroe transforma la resistencia en oportunidad. Cuando enfrenta un no, no se rinde, sino que encuentra maneras creativas de superar el obstáculo, siempre con la vista puesta en un futuro mejor para todos. Ahí está. ¿Listo? Y el último arquetipo, el último tipo de negociador que te puedes topar y que puedes ser, es la reina. La reina. ¿Listo? La reina, tal cual, en esta época es un arquetipo femenino maravilloso que pues parte del junguiano, del rey, el gobernante. Y vamos a hablar precisamente de qué características tiene la reina. La reina es elegante y justa, tal cual. El valor de la justicia, muy femenino. ¿Sí? La justicia no es el justicia, sino la justicia. ¿Sí se acuerdan de la estatua de la justicia? Ah, bueno, ahí está. Es arquetipo femenino. Piensa en el bien común. Es empática y logra inspirar para que los demás tengan su perspectiva integradora. Como negociadora, tiende al diálogo por encima de todo. Su estructura en el escenario de la negociación es ejemplar, comparada con los demás. Y es una persona que nunca en el escenario de negociación reacciona. ¿Listo? No reacciona. Entonces esto es algo muy importante porque cuando hablamos de negociación, una de las cosas que más nos hace perder es precisamente eso, ¿no? Como muchas veces reaccionamos como no se debe. ¿Listo? Tiene un contra. Igual que el héroe que es terco, la reina es distante. ¿Sí? El héroe terco, la reina distante. Ahí está. Bueno, ¿qué dicen estos grandes autores? Bueno, de la reina, acá lo hablan como la realeza tal cual. En Michael Wheeler, The Art of Negotiation, How to Improve Agreement in a Chaotic World. El arte de la negociación, cómo mejorar los acuerdos en un mundo caótico. La negociación desde la realeza sabe que la negociación es un acto de equilibrio y su habilidad para improvisar en situaciones difíciles sin perder la compostura lo distingue como una líder que nunca se ve abrumada por el caos, siempre mantiene la calma y la equidad. Ahí está. Bueno, ¿qué dice The Mind and Heart of the Negotiator? El mejor negociador es el que combina el corazón y la mente en sus negociaciones. Lidera con empatía, pero nunca pierde de vista la necesidad de lograr resultados tangibles. Al equilibrar emociones y razones, logra acuerdos justos y duraderos. Ahí está, la reina. Me he encontrado con muchas reinas en la vida, pero obviamente la reina que más admiro yo es mi esposa. En un caso me acuerdo mucho de este caso personal que experimenté con nuestro hijo Agustín en el jardín. Me acuerdo que mi esposa, cuando hablamos del proceso PIAR, que es un proceso de inclusión de Agustín para todos los niños que tienen dificultades de aprendizaje o diagnósticos, tienen que tener un proceso PIAR. Y pues es una situación un poco dura para todos cuando son padres. Todos los que han experimentado eso pues saben a lo que estoy hablando. Sin embargo, el hecho de que ahí hubiera estado mi esposa lo hizo muchísimo más fácil. Lo hizo de hecho una experiencia maravillosa para todos, para el jardín, para ella, para su esposo y sobre todo para su hijo. Fue un caso en el que ella todo el tiempo
de manera sabia, de manera emocional, de manera empática, inspiracional, o sea, como que hablaba con el colegio de una manera tal que como que todos en el colegio quedaron súper impactados con ella, e incluso llegó hasta tal punto que la invitaron a hacer conferencias de la diferencia, de la neurodiversidad y la diferencia en el colegio. Entonces es algo que a mí pues me encanta, me tiene enamorado, admiro profundamente en ella y pues lo veo muchísimo como este tema de la justicia y de la integración del diálogo en mi esposa y en muchas otras negociadoras. Bueno, hasta aquí estos tipos de negociadores. Obviamente, todos hemos pasado por ser presas y todos hemos pecado con todos estos tipos, con ser estos tipos de negociadores dominantes. Pero a lo que los invito con este episodio precisamente es a que se concentren en la posibilidad de entrar en los tipos de negociadores integradores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el genio, con la sabia, con el héroe y con la reina. Siempre vas a poder ser esos, siempre y cuando te formes, te instruyas. Y bueno, recuerden seguirnos, recuerden también que nos vemos cada semana en estos episodios del podcast. Esto es Forum Talks y quien les habló, Nicolás Baumann. Un saludo.